Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por venir a estas horas de la madrugada para un verano a escucharme. Y espero no defraudaros a los que habéis venido al Congreso y a los que habéis venido esta mañana a escuchar esta ponencia. La ponencia la vais a tener por escrito en el Congreso. Me han comentado cuando pasen todos los chismes audiovisuales, multimedia, y os los hagan llegar. Y, por tanto, no voy a leer directamente la ponencia, sino que voy a ir compensando un poco. Creo no equivocarme si afirmo que el público masculino de la sala va a estar totalmente de acuerdo con la afirmación que voy a hacer de entrada sobre la mujer en esta primera ponencia. Es más, apostaría que también las señoras de la sala, íntimamente y de forma secreta, asentirán también en sus corazones. Las mujeres en esta vida solo sirven para una cosa, principalmente para una cosa, para mandar. Y dado que el mando inteligente, tiene que ver con la sabiduría, uno no se explica por qué en un juego de inteligencia como el ajedrez hay tan pocas mujeres en el mundo ajedrecístico, y las que hay, como se dice, juegan peor que los hombres, e incluso luego abandonan el juego. Claro, esto puede obedecer a distintas causas. Unas relacionadas con la naturaleza, que es la parte del sexo, el tema de las hormonas, la biología, la fisiología, y otras con el asunto de género, las cuestiones culturales, tradición, sociedad, roles, etc. ¿Cuáles son las que priman? Bueno, aquí hay un debate abierto muy largo, y yo tengo una anécdota de hace ya 25 años registrada, que está publicada en la revista Jaque de cuando entonces, en la que en la Federación Vizcaína yo públicamente sostuve que no era necesaria una competición femenina en ajedrez. Claro, tuve a todo el mundo en contra, incluidas las propias mujeres, y se hizo abanderado de esa posición contraria, que sí era necesario un torneo femenino de ajedrez, una persona llamada Roberto. Y además me ponía los datos como argumento. Nicola, atiende los datos, tienen menos elo, juegan peor, hay menos, es necesaria la categoría femenina. Bien, el asunto del elo pude demostrar que en la Federación Vasca a las mujeres, en cuanto entraban a la tabla, simplemente por entrar en la tabla, les ponían 50 puntos menos de elo. No se sabe muy bien por qué, desde entonces ya no se hace, pero lo descubrí. Y respecto a lo demás, pues yo hice un estudio, como mi oponente, el que me llevaba más la contraria, y de una forma argumental, se llamaba Roberto. Yo me tomé la molestia de estudiar en la Federación Vizcaína cuántos Robertos había. Y de 600 fichas federativas había 9 Robertos, de los cuales 7 eran de tercera después de varios años. Había uno de segunda y otro de primera. Conclusión: el ajedrez no atrae a los Robertos que juegan al ajedrez lo hacen francamente mal, y por tanto considero necesaria la categoría Roberto. Evidentemente, la argumentación era totalmente errática, aberrante y de una sofistería, vamos, de estas de Schopenhauer, del arte de tener razón en 39 proposiciones. Pero no era menos sofista que apelar a la realidad que se quiere explicar como argumento, que es lo que hacía la otra parte. Bien, dicho esto, yo, sobre todas las preguntas que se hacen en este asunto, considero que la primordial es un tema de estadística. Dado que hay pocas mujeres en el ajedrez, todas las variables, todos los índices, todas las observaciones que se hagan, evidentemente serán menores. Hay menos jugadoras de élite porque hay menos jugadoras. Se quedan menos tiempo porque hay menos jugadoras. Si en vez de observar el sexo, observásemos la calvicie, o observásemos el nivel adquisitivo de una persona, por ejemplo, hay pocas personas con una renta de 60.000 euros. Vale, pues vamos a ver lo que pasa con los de 60.000 euros. Pues resulta que igual tampoco llegan a la élite.
igual también dejan el ajedrez antes, etcétera, etcétera. Bien, yo me voy a centrar entonces en toda la ponencia en lo que considero capital y de lo cual todo lo demás se deriva, que es por qué hay pocas mujeres en el ajedrez. Aquí también se ofrecen un montón de explicaciones, un montón de argumentaciones, a mi modo de ver, que pecan de reduccionismo, de sesgo, es decir, son sesgados en sus argumentos, interesadas y tendenciosas. Todos los razonamientos que se hacen en esos circunloquios que a veces nos hacemos en ajedrez. Y claro, yo propondré también la mía. Se han apuntado razones fisiológicas como la menstruación. Se dice que el ciclo menstrual en la mujer le entorpece en su desarrollo competitivo y le hace tener peores resultados. Y que esto, a la larga, hace que las mujeres no se sientan motivadas para competir con los hombres y dejen la competición. Vaya cosa. Yo también puedo aducir a esto un contraargumento, que es la eyaculación de los varones. Los adolescentes eyaculan por la noche, pero también durante el día, y esto también, si ocurre en fútbol y ocurre en baloncesto, que baja el rendimiento, supongo que también en ajedrez. Es más, sobre la menstruación, con ello se quiere justificar un hecho paradigmático. En las aulas de ajedrez, mientras hay niños y niñas de benjamines y alevines, más o menos hay lo mismo número de niños que de niñas. A veces sensiblemente menos las niñas, pero abundantes. Una relación de 60-40. Sin embargo, cuando las niñas tienen la primera regla, abandonan el ajedrez abrumadoramente. Hay datos sobre este asunto. Claro, vamos a ver qué pasa con los niños. Os lo voy a explicar muy sencillamente. Hay miles de fichas escolares todos los años, todos los cursos, en todas las provincias de España. Sin embargo, luego, cuando viene la categoría de federarse, solamente pasan decenas. Conclusión, también los niños, cuando se desarrollan, que es entre 18 meses y 32 meses después de las niñas, también abandonan el ajedrez. Lo vamos a achacar a la eyaculación. Por no hablar la capacidad que tienen los adolescentes varones de tener el miembro erecto durante la partida, que supongo yo que también repercutirá en la competición. Se me ocurre una solución a este argumento de la menstruación. Dado que en gimnasia los preparadores retrasan el desarrollo para que así se potencien los resultados deportivos, yo propongo que los entrenadores de ajedrez retrasen el desarrollo de la mujer para tener mayores resultados deportivos, si es este el problema. Bien, aparte de eso, tendríamos que avisar a los ministerios que hacen oposiciones públicas para que las mujeres tengan una compensación como las personas con discapacidad en los concursos. Bien, en esta línea biologicista también se habla de la diferencia que hay entre la testosterona y los estrógenos. Y se comenta que las mujeres, pues bueno, pues al no tener testosterona o no tenerla tan alta, pues eso las hace ser menos agresivas, no tener ese espíritu asesino que se necesita en la competición para intentar aniquilar al rival, etcétera, etcétera, etcétera. Se comenta que los hombres, en este aspecto, hay un montón de estudios donde se ha observado que los hombres con mayor índice de testosterona sienten mayor placer en la victoria y ello les motiva para ser cada vez más competitivos. Bueno, bien, si esto es así, hay una solución muy sencilla. Convirtamos el ajedrez en un deporte como boxeo. Me voy a explicar. En boxeo no hay campeón del mundo de boxeo. Hay campeón de los pesos pesados, de los pesos gallo, de los pesos pluma. Y dado que también científicamente no todas las mujeres tienen el mismo nivel de estrógeno, ni todos los hombres tienen el mismo nivel de testosterona, y hay un cruce bastante amplio, hay un espectro muy variado desde el 1 hasta el 10, y no siempre tenemos el mismo nivel de testosterona a los hombres a una edad que a otra, hagamos lo siguiente. Cogemos el elo, lo desplazamos a un segundo lugar y ponemos índices de testosterona en las competiciones.
Nos hacemos un análisis así cada 3 meses o cada 6 meses y con eso competimos, indistintamente si somos hombres o mujeres. En este orden de cosas, me gustaría haceros saber unos datos, y permitidme que os los lea, porque si esto fuese así, hay un hecho que contradice mucho estos argumentos. Podéis ir ahora mismo, si queréis, a la tabla publicada por el Consejo Superior de Deportes respecto al año 2015, donde vienen los índices de participación femenina en cada deporte y segmentados. Y aquí, el ajedrez, con el 5,7% de mujeres federadas, es el noveno deporte analizado por la cola. Primera sorpresa. ¿Y por qué es una primera sorpresa? Porque, conforme a todo lo dicho, el denominado deporte ciencia, por su poco esfuerzo físico, habría de estar en puestos de cabeza junto con la gimnasia, que es la primera que se sitúa en incorporación de mujeres en su deporte, comparado con otros. Es así como nos enteramos que la natación o el pentatlón, cuyo esfuerzo físico es notable, cuenta con un sorprendente 45,2% y 35,4% respectivamente. Claro que estos deportes están basados en la superación propia más que en la lucha contra otro rival, como ocurre en el ajedrez. Pero entonces, ¿cómo explicar que taekwondo, con el 39%, esgrima, con el 35%, karate, con el 29%, lucha libre, lucha, con el 21%, o judo, con el 19%, aventajen tanto porcentualmente en presencia femenina en sus deportes respecto al ajedrez? Puede rebatirse que en todos estos deportes la competición es entre mujeres. En ese sentido, además de poderse demostrar que en el ajedrez, cuando las mujeres compiten entre sí, tampoco hay más, no hay más que en la mixta. Es más, los últimos años hemos ido creciendo en fichas deportivas, hemos pasado del 5 al 7% a nivel mundial. Tenemos el problema que hay otros deportes como la escalada o la halterofilia que también nos sacan mucha ventaja. En escalada el 29% y halterofilia el 18%, donde no es necesario competir entre ellas. Y ahora vienen unos datos que a mi modo de juicio refutan por completo este asunto de entre los estrógenos y la testosterona. Como veo muchas mujeres aquí, no me atrevo a decirlo. Venga, sí, hay que ver competir a las mujeres entre ellas cuando algo les interesa muchísimo, por un chico o por una prenda en rebajas. Pero voy a ir a algo más importante, el dato numérico. Deportes que pasan por ser, a ver, como digo, violentos, como el rugby, que tiene un 7,1% de participación, o el boxeo, un 6,5%, aventajan al ajedrez, que recuerdo que está en el 5,7%. Bien, el porcentaje de mujeres del ajedrez solo es superior al del fútbol, curiosamente, en algo les ganamos, 4,7%, aeronáutica, 4,2%, colombofilia, que yo no sabía ni que esto existía, 4,2%, ciclismo, motociclismo, billar y caza. Y ahora me gustaría a los representantes del argumento de la testosterona que expliquen estos datos de esta tabla por arriba y por abajo. Bien, pero dado que ha salido a relucir el tema de la biología y que la biología es el estudio de la vida, hemos de tener presente que si aquí, en esta vida, alguien compite, es la mujer. Compiten con sus vecinas, con sus amigas, con sus compañeras de trabajo, compiten en casa con su madre, con su hermana. ¿Y en qué compiten? En vestir mejor, en ir mejor peinadas, en ir mejor maquilladas y un larguísimo etcétera. Pero lo peor es que compiten mucho contra sí mismas, dada la publicidad que hay. Si yo fuera mujer no vería la tele, para estar más limpias, oler mejor y sobre todo portarse bien. Portarse bien ante quien puede agredirlas, ante quien puede despreciarlas, ante quien puede denigrarlas, etcétera, etcétera. Porque saben que de ello puede depender su estado de vida. ¿Qué ocurre? Que a raíz de esto las mujeres se sacrifican, por eso mi ponencia se llama Sacrificio de Dama, y se quitan los pelos de raíz
están dispuestas a disfrazarse en todo momento, están preocupadísimas mirándose al espejo cada 2 por 3 por baja autoestima y, sobre todo, se hacen las tontas. A este respecto deberíamos tomar en cuenta los experimentos psicológicos donde se demuestra por activa y por pasiva 2 cosas. Que los hombres tienen miedo cuando se encuentran delante de una mujer autosuficiente, inteligente, y 2, lo segundo que se muestra en estos experimentos de psicología es que las mujeres detectan este miedo de los hombres y actúan en consecuencia. Si no haciéndose las tontas, que eso puede ser una exageración, sí escondiendo sus capacidades, como recomiendan hacer a todo el mundo, cuidado, en ciertas empresas en un currículum. No vaya a ser que sepas más que el jefe y no te contraten. A falta de mejores pruebas, aquí viene el cajón desastre del psicoanálisis, donde puedes decir una cosa y la contraria y nadie nota la diferencia. Y tenemos la suerte de contar con un gran maestro al que admiro en el tablero, Fine, o como se quiera decir, que también era psicólogo y se apuntó a la moda del psicoanálisis y en 1958 escribió lo siguiente. Es más que nada para que nos hagamos una idea de cómo funcionan estas cosas. Los conflictos libidinales que se satisfacen en el ajedrez se centran en torno a los que son comunes a todos los hombres en los niveles de desarrollo analfálico, particularmente agresividad, narcisismo y actitud hacia el pene. Todos ellos pueden simbolizarse sin dificultad en el juego. En el centro del simbolismo se yergue la figura del rey, que está sobredeterminado y tiene 3 significaciones distintas. Pene del muchacho en la etapa fálica, autoimagen de un hombre que se considera insustituible y rebajamiento del rey, a quien hay que dar mate, como superación. Por eso los chicos juegan mejor que las chicas, porque pertenece a su desarrollo formativo, sobre todo en la adolescencia, superar al padre. Bueno, puestos a escribir el complejo de Edipo, podemos hacerlo también a la inversa y cogerlo por cualquier lado. Por esta regla de 3, los chicos evitarían hacer cambio de damas, no sentirían ningún placer al capturar la dama del contrario y jamás utilizarían la dama para dar mate si eso supone perderla en un sacrificio. Bueno, si este fuese el problema, si este asunto del símbolo del rey y el símbolo de la dama fuese el problema, yo llevo años postulando una solución bien sencilla, y es una solución semántica. Que el sexo o el género de quien conduzca las piezas sea el que corresponde a las figuras. Y así, si un chico conduce las piezas, será ministro y por ejemplo, rey y ministro, o presidente y ministro, y si es chica, presidente y ministra, o presidenta, quien quiera decirlo así. Ya está, solucionado, se acabó, punto. No hay más problema. Bien. Aquí viene ahora unas medidas y argumentos sociológicos. Se comenta que las chicas, ya en la actualidad, cuando van al mundo ajedrecístico lo ven todo lleno de hombres y que entonces se sienten así como fuera de lugar, un poco incómodas, y además porque en su propio grupo de iguales, es decir, de otras chicas, de su pandilla, de su cuadrilla, la van a llamar marimacho por jugar con hombres y hacerse ahí la inteligente y tal, y eso no es cosa de chicas. Digamos que es un argumento parecido a lo que le podría ocurrir a un chico en danza. Se sentiría así fuera de lugar, sus amigos le dirían, pues eso, que es un afeminado, etcétera, etcétera. Bueno, ojalá fuera así. Ojalá a nadie le apeteciera parecerse a un grupo muy distinto a él. Porque en ese caso, al ajedrez no hubiera llegado la chusma barriobajera que tenemos hoy en día. Y solamente nos hubiera llegado pues lo que había, gente culta, gente inteligente, bien vestida, elegante, bien hablada. Además de eso, las mujeres no les hubiera dado por fumar, o por conducir, o por tantas cosas nocivas. ¿No? Pues no, aquí nos apetece hacer todo. Y da igual que seamos hombres o mujeres, nos apetece y nos apetece, y ahí está la libertad. Por supuesto, determinada. Sin abandonar esta senda de razonamiento, en un esfuerzo por congraciar las ideas psicologistas con las sociológicas,
se propugna que la motivación personal y social hacia el juego de ajedrez es menor en la mujer que en el hombre. Gran conclusión. Seguramente se basarán en el hecho incontestable de que si los hombres no colaboran en las tareas del hogar es precisamente porque no se sienten motivados. E incluso en la falacia del consecuente, perdonad a veces que diga palabrotas, la falacia del consecuente es que en un condicional, si A, entonces B, y B, la gente concluye A. Por ejemplo, si llueve, se moja la calle está mojada, luego ha llovido. Pues no, han pasado con una regadera de estas automática y por eso tú la ves mojada. Bien, pues entonces en la consecuencia, en la falacia del consecuente, podemos llegar a comprender que si el hombre juega al ajedrez porque le motiva, la mujer se siente supermotivada fregando, planchando, haciendo la compra y la comida. Pero si el problema de la mujer radicara en su motivación, una ajedrecista, amiga mía, me ha dado la solución. Facilítese la compatibilidad lúdica, no laboral, lúdica, de la mujer con la maternidad o las tareas del hogar, y a lo mejor las mujeres acuden en masa a los clubes y atestan las competiciones. A este respecto, deberíamos probar qué índice de participación habría en federaciones si en los torneos los premios fueran del estilo: una semana con limpieza hecha gratis, un fin de semana sin cocinar ni hacer la compra, 10 días sin planchar o hacer la colada. Entonces, igual se volvían las tornas. Con todo, hemos de reconocer que puede haber algo de cierto, tanto por naturaleza como por cultura, siendo la mujer la que debe gestar, alimentar, atender a la prole en sus primeros momentos, que entre los humanos van hasta los 5 años, tiene que prestar mayor atención que el hombre en qué pareja escoge para prolongar sus genes y unirse. Por no hablar que en el mercado del sexo humano son muchos, en la ley de la oferta y demanda, son demasiados los millones de espermatozoides por cada óvulo. Eso ya es otro asunto que guía todo lo demás. Y si tiene que prestar más atención en cómo escoge pareja, tenemos que ver que la mujer irá a ciertos círculos donde abunden los machos saludables. Y, claro, aquí entonces nos tenemos que plantear una cuestión. Ciertamente el interrogante se plantea sobre la mujer. ¿Por qué hay pocas mujeres en el ajedrez? Pero ello no obliga a que encontremos en la mujer la solución. Igual la solución está en el hombre. Igual nos tendríamos que preguntar qué clase de hombres hay en ajedrez para que las mujeres no vayan al mundo del ajedrez. Porque esto no sucede en los clubs de tenis. En los clubs de tenis hay un montón de mujeres. Igual no están jugando al tenis, pero hay un montón. Y no os hablo de la Fórmula 1 o del surf. Quizás ahí está el problema. Y lo voy a decir con una frase que me gustaría que se os quedase grabada y la pensaseis y la digirierais poco a poco. El ajedrez atrae a personas inteligentes, cultas y educadas, pero permite que se queden demasiado tiempo todo lo contrario. Bien. Por último, a toda esta clase de argumentos que he ido picoteando uno de cada, está la neurociencia. La neurociencia que está de moda merecidamente por sus grandes avances, que deja obsoleto hoy la novedad de ayer. ¿Y qué nos dice la neurociencia? Pues la neurociencia nos da un montón de datos científicos, que luego esos datos científicos son incorporados por personas que no son científicas y hacen con esto como los estudios esotéricos. Los saberes esotéricos se atreven con la mecánica cuántica y hacen unas extrapolaciones de aupa, de montaña rusa. No porque tú cojas un dato científico, el razonamiento que hagas con ese dato científico es científico. De igual manera que con números exactos como 3 por 3 multiplicas y te da 14, pues has hecho mal la multiplicación. Pues eso pasa mucho en las cosas que nosotros estamos aquí hablando. Pues bien, vamos a dar un repaso a los argumentos y a los datos científicos. Debido al dimorfismo corporal de la especie, que otorga al cuerpo del hombre mayor masa y volumen que el de la mujer, el cerebro femenino es de menor tamaño que el masculino, entre 100 y 150 gramos aproximadamente. Si bien en la relación del cerebro con el peso corporal,
ya es despreciable la diferencia entre hombres y mujeres. Por tanto, en este caso sí, el tamaño no importa. Más cuando hay animales que nos ganan, como el elefante, cuadriplican la masa del cerebro humano, está en torno a los 4,5 kilos por ahí, y especies como la del Neandertal tenían un cerebro más voluminoso que el Sapiens, y no por eso eran más inteligentes. Al parecer, mientras el hombre tiene una preponderancia del hemisferio izquierdo, el encargado del procesamiento analítico y el pensamiento lógico, en la mujer se da cierto equilibrio entre los dos hemisferios, siendo el derecho el que se ocupa de la creatividad y la emoción. Por otro lado, los hombres tienen mayor masa gris, que es la que se encarga de procesar la información, mientras las mujeres tienen más masa blanca, que es la que hace que la información circule o esté más interrelacionada de una forma integral. La ciencia ciertamente ofrece estos datos, pero cómo se reflexiona sobre ellos es radicalmente equivocada. Si algo ha demostrado la ciencia del cerebro, es que el cerebro no actúa de forma segmentada, especializada. Tiene capacidad de actuar de forma integral, holística, es decir, de una forma plural. Tanto es así que cuando uno pierde células de una parte que se supone que es de la visión o del oído, otras células van en su ayuda de otra parte a intentar cumplir esas funciones, siempre y cuando no estén dañadas de una forma muy severa. Es decir, hay una forma de regeneración y de reubicación de funciones. Esto pasa cuando uno tiene un accidente y pierde masa encefálica, pues sorprendentemente a veces pueden recuperar funciones de esa parte del cerebro. ¿Con esto qué se nos demuestra? Que los cerebros son más inteligentes que las personas que los portan, porque tú no puedes coger un dato segmentado y parcial y de ahí sacar conclusiones. Pero vamos a ver las conclusiones y vamos a confrontarlas. De esta guisa, a cuantos creen haber encontrado el motivo biológico que justifica el mejor juego del ajedrez del hombre porque en este predomina el hemisferio izquierdo, habremos de enfrentarlo con el hecho no menos científico de que es en el cerebro femenino donde hay una mayor concentración de células cerebrales en el lóbulo frontal, precisamente aquel que se ocupa de hacer juicios y elaborar planes. Juicios y planes. ¿Y qué sería el ajedrez sin juicios para volar posiciones de una secuencia, de una variante, si no la pudiéramos saber si es mejor o peor? ¿Y qué sería el ajedrez sin planes? Cuando nos dicen que estudiemos las aperturas, dicen, no lo hagas de memoria, que hay que estudiar los planes. Bueno, luego hacemos todo lo contrario, pero curiosamente, la mujer tiene aquí una ventaja respecto al hombre, por no hablar de otra serie de cuestiones. También se habla que, claro, que las mujeres tienen el sistema límbico más desarrollado que el hombre, el tema de las emociones, y que esto, pues hombre, les acarrea algún problema en las partidas, y que cuando tienen una derrota les duele más y que por eso dejan. Y entonces, ¿cómo hablamos de la amígdala, que en el hombre está más desarrollada, y eso le hace tener mayor fogosidad sexual tras el estrés? Y todos sabemos que el sexo es una válvula de escape al estrés y que el ajedrez estresa mucho. Y entonces, si se estresan mucho y tienen mucha fogosidad sexual y el sexo te debilita para una competición, círculo vicioso, cada vez tendríamos que estar jugando peor. Bien, a propósito de este dato, un estudio sobre el comportamiento de los ajedrecistas, hay mucho tiempo libre, cuando se enfrentan con mujeres, ha concluido que en estos casos el hombre adopta estrategias más arriesgadas con menos probabilidades de éxito. Los investigadores analizaron más de 100.000 encuentros disputados, centrándose en las aperturas y asignando a cada apertura un valor dentro de su nivel de agresividad. Se comprobó que los hombres son más dados a jugar gambitos, celadas, sacrificios, sobre todo cuando juegan con mujeres, y más si estas mujeres les resultan atractivas. Sin embargo, este estudio también dice que las mujeres no se ven tan afectadas en la competición al jugar con un hombre, a no ser que el hombre sea soez y de mal gusto. Si las diferencias del cerebro masculino y femenino explicasen la situación de la mujer en el ajedrez, supongo que más fácil lo tendrán en otras facetas para comprobarlo. Y entonces, permítanme que les haga una encuesta. Una encuesta refutadora. Hablando siempre de figuras con suficiencia y reconocimiento universal, ¿cuántas mujeres inventoras conocen ustedes? ¿Cuántas matemáticas? ¿Cuántas astrónomas les vienen a la memoria?
¿Cuántos filósofos serían capaces de nombrar? ¿Cuántas historiadoras? ¿Cuántas poetisas? ¿Cuántas compositoras de música? No se avergüencen al ser incapaces de citar un solo ejemplo. Los tratados de historia escritos por hombres, Tucídides, Herodoto, Flavio Josefo, para ser leídos por hombres, que versan solo de hombres, Agamenón, Julio César, Alejandro, Atila, han puesto cuidado en presentar siempre a la mujer como madre de, esposa de, hija de, hermana de. Luego veremos un ejemplo. Modelos de ser y estar únicamente resquebrajados por los títulos aristocráticos de marquesa, duquesa, princesa, reina, o por los religiosos de virgen, novicia, abadesa, o por lo que más se ciñe a su naturaleza femenina y mejor le va. Meretriz, concubina, barragana, querida, prostituta y puta, que al final es en lo que todo se resuelve en la mente masculina cuando una de aquellas contradice con su solamente presencia social la imagen que impera sobre la mujer, que tiene que estar en casa cuidando de los niños. Bien, podría aducirse que ciertamente este ninguneo padecido por la mujer a manos de la historia oficial es cosa del pasado remoto, cosa de la Edad Media. Si bien hoy estaría muy superado. Bueno, hagamos la prueba con la era contemporánea, entendiendo por era contemporánea desde la Segunda Guerra Mundial para acá. ¿A cuántos arquitectos conocen ustedes? ¿A cuántos fotógrafos internacionales nos viene a la memoria? ¿Sabrían decirme alguna directora de cine galardonada con el Oscar? ¿Alguna premio Nobel de Medicina? ¿Siquiera una científica, sea física, química, bióloga o geóloga de talla internacional? Quizá antes como ahora estoy siendo demasiado pretencioso en las materias seleccionadas y lo suyo, tratándose de la mujer, sea preguntar si acaso conocen alguna payasa, alguna modista o chef de cocina, aunque dudo mucho que también en estos tres ámbitos sean capaces de resolverlo con solvencia. Por contra, cualquiera estaría en disposición de recitar un nutrido elenco de nombres de varón para cada uno de los interrogantes puestos, por ejemplo, los hermanos Tonetti o casi la entera familia Aragón, por poner el caso de los payasos. E igualmente hoy, los medios de comunicación que hacen las veces de los cronistas de antaño se cuidan muy mucho de retratar a la mujer en el papel y sitio que le corresponde, cuál es el hogar, en tareas que genéticamente le son propias, como el barrer, coser, planchar, fregar y cuidar de los padres, los hijos y hasta el Espíritu Santo. Estampa gratificante que solo se ve interferida muy recientemente, desde los años 60, por presidente, ministra, alcaldesa o concejal en profesiones como azafata, secretaria, modelo o concursante de televisión, y finalmente como gogos, bailarines de striptease y de nuevo putas. Pues Pretty Woman es su meta existencial y salir en la portada de la revista Playboy su premio espiritual. A este mecanismo misógino de ocultación se le viene a sumar un hecho académico, un hecho mediático y un hecho de corte enciclopedista que consiste en citar con las siglas, los nombres de pilas con siglas y luego el apellido. ¿Qué resultado tenemos? Que M. Shelley pasa por ser varón cuando es la autora de Frankenstein. Y si esto ocurre con una cumbre de la literatura universal, ¿qué no estará pasando en todo lo demás? Conforme no a sus respuestas de la encuesta anterior, sino a la realidad que apunta, habremos de preguntarnos por qué hay tan pocos filósofos, tan pocos matemáticos, tan pocos compositores de música, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo suyo, operando como hemos operado en el ajedrez, sería responder que por la menstruación, las hormonas, la estructura cerebral. Y no quiero enredar más de lo que ya lo estoy haciendo, pero puestos a profundizar, no en estupideces, sino estúpidamente, dado que la situación de la mujer es muy parecida a la de las personas negras, también podríamos preguntarnos por qué hay tan pocos astronautas negros o cuál es la causa de que jueguen peor al ajedrez. Evidentemente, algo se ha progresado desde aquellos tiempos en que a la mujer se la tenía prohibido publicar, se la tenía prohibido acceder a las facultades de ciencia, se la tenía prohibido votar. Diréis, bueno, eso será del año de la pera. No, en Suiza hasta 1981. Entrar en las facultades de ciencia matemática hasta 1920, etcétera.
pues sí hemos progresado, ciertamente, pero no tanto como se cree, que gente de mi edad, de mi generación, todavía recuerda cómo las mujeres, pues llevar pantalones estaba mal visto, o fumar estaba mal visto, o ir al volante estaba mal visto, o entrar solas a un bar estaba mal visto, o ser camareras en un bar estaba mal visto. Eso ha sido hasta hace poquito. Y si esto ha sido así en todos los ámbitos observados y por observar, ¿por qué no lo va a ser en el ajedrez? ¿A qué vienen estas preguntas? Me he interesado por la cuestión, porque claro, en el ajedrez tenemos este debate casi mensualmente en las federaciones. Me he interesado y me he ido al ámbito de la matemática por coger un saber y a otros, y en la política, ni en la ciencia, ni en el arte existe este debate. Este debate ya está muy superado. ¿Por qué está muy superado? Porque conforme van pasando los años, conforme van pasando los cursos, las mujeres van igualando al hombre en todos los índices. Incluso en carreras que antaño pasaban por ser masculinas, hoy es el día que hay más matriculaciones femeninas y no solo eso, obtienen mejores notas. Por ejemplo, en la carrera de medicina, en las oposiciones o en la judicatura. E incluso en ingeniería en algunas facultades. Bien, preguntarse cosas como ¿por qué la mujer juega peor al ajedrez que el hombre? ¿Por qué hay pocas mujeres jugando al ajedrez? ¿O por qué las que juegan abandonan antes el ajedrez? Supone no haber atendido el factor histórico-cultural que subyace a la clamorosa realidad apuntada de opresión, ocultación y desprestigio en que se encuentra, aún en la sociedad más avanzada y desarrollada, la mujer, por el hecho de ser mujer. A mi modo de ver, como lo fuera hace más de un siglo a ojos de John Stuart Mill, padre del liberalismo, es la propia, la condición de la mujer hoy, es la propia de una esclava que sabe de su condición y se comporta en consecuencia, porque de ello depende su forma de vivir, su forma de estar y las posibilidades de desarrollarse. Si, como sospecho, la mujer desde la más íntima infancia interioriza que ante la fuerza de un varón nada tiene que hacer con su inteligencia, en la soterrada guerra de los sexos que se viene librando desde el Neolítico, y solo con sus encantos puede alcanzar, no sin esfuerzo y riesgo, alguno de sus fines primordiales como son el de la seguridad personal, el sustento de la prole, mucho me temo que la respuesta a los pretendidos misterios que aquí estamos abordando consista en que la mujer, por supervivencia social, disfrazada de coquetería, haya declinado competir con el hombre en un juego de estrategia donde impera la racionalidad al objeto de no revelarse muy superior a él, por cuanto ello podría depararle graves consecuencias familiares, de pareja, amistad o laborales, conocido como el complejo y miedo que instintivamente siente el varón ante una mujer, suele traducirse en virulentos ataques y represalias contra ella, más cuando ésta le gana. Todos sabemos como lo que le gusta a un padre, a un marido, a un amigo y a un jefe que le gane una mujer, aunque sea a cartas. También habría que ver la relación. Por tanto, ahí está puesta ya la tesis. Las mujeres no quieren competir con los hombres para no ganarlos. Sé entonces que si bien en origen la mujer de modo tácito o expreso fuera apartada del juego de ajedrez como lo fue de la educación académica, del trabajo remunerado, del aparato burocrático del Estado, del sacerdocio eclesial, del ejército, de la práctica deportiva y del mundo artístico, en la actualidad secretamente, atentos a la palabra, secretamente, ha decidido no volver a él hasta verse del todo asentada en los demás campos a los que se le ha permitido su paulatino regreso, como son el mundo de la política, la universidad, o el laboral, o el científico. Todo sea que se descubra la liebre antes de tiempo, dando al traste con el plan iniciado durante el último tercio del siglo XIX por mí denominado efecto lavadora, ya publicado hace 15 años, por medio del cual las mujeres irán recuperando el poder poco a poco hasta poder volver al estado matriarcal. Luego, en ruegos y preguntas, os explico bien el efecto lavadora, que ahora pues, nos podría despistar la ponencia. Puestos a dar respuestas parciales, reduccionistas, imposibles de someter a falsación, allá va la mía. Sostengo entonces que la respuesta actual a los interrogantes de por qué hay pocas mujeres en el ajedrez y por qué juegan peor que los hombres, no es otra que porque no quieren ganar a los hombres en algo que les ofendería tanto que sería imposible calibrar los daños colaterales para ambos sexos.
Es más, afirmo que esta decisión de no jugar al ajedrez y de hacerlo peor que los hombres es mantenida en secreto por las mujeres, quienes ya anticipo lo negarán una y mil veces con tal de mantener a salvo su actitud y no ser descubiertas en el ardid. Ahí tenéis una de estas teorías esotéricas. Preguntad ahora y os dirán o sí, con lo cual me confirman la teoría, o dicen que no, bajo ningún concepto, con lo cual yo ya lo he advertido. Al margen de la ironía epistemológica anterior, con objeto de que esta afirmación no sea del todo tomada a broma, probaré, a diferencia de los demás argumentos, que dentro de la historia del ajedrez y del ajedrez mismo hay pruebas para sostener esta cosa que he dicho. El ajedrez llegó a Europa occidental a través de las invasiones musulmanas durante la Alta Edad Media. En aquel tiempo, saber leer y escribir era cosa de segundones, de monjes y damas de la corte, pues la guerra, la conquista y los oficios que requerían fuerza bruta eran tareas asignadas a los hombres en el imaginario cultural de la época, que aquí las mujeres han trabajado siempre. Y permitidme un excurso. Esa imagen del hombre cazador prehistórico que sale a cazar el mamut y la mujer se queda en la cuevita a cuidar a los niños, falsa radicalmente, pero no lo digo yo, esto ya lo dice toda la antropología, la etnología, los paleontólogos, los prehistoriadores, etc. Éramos animales carroñeros, es decir, comíamos la carroña, los buitres, cazadores de oportunidad, pues algún rata, un sapo, una culebrilla, y éramos normalmente recolectores todos. Y cuando se cazaba un mamut, cuando se empezó ya a hacer trampas, ya en el Paleolítico Superior, cercanos ya al 10.000, ahí las trampas no iban solamente los hombres, allí una mujer y hasta un niño que podía dar un palo daba que no había superpoblación, que los grupos eran de 30 personas. ¿De acuerdo? Así que eso de que la mujer se acaba en la cueva, hombre, si fuese así, tendríamos que los inventos más importantes de la humanidad serían de mujeres. La invención del fuego, el cocinar los alimentos, el curtido de pieles e incluso la invención de la rueda, porque como tenían que cargar con el agua, pues seguramente inventarían algo. Bien, en esta circunstancia no hemos de extrañarnos que el ajedrez, un juego de mesa elegante y sosegado, fuera tenido primariamente por aquellas gentes bárbaras incultas como un juego de niñas y mujercitas, como hoy lo son las muñecas, y muy tempranamente tenemos noticias de su práctica en el siglo X por la emperatriz Adelaida, o en el siglo XII por Leonor de Aquitania, entre muchas otras, cuando el ajedrez entró en Europa hacia el siglo IX. Así, para cuando Alfonso X el Sabio del siglo XIII redactara su famoso libro de ajedrez de juegos de dados y tablas, el juego era predominantemente practicado por las damas de la corte y las hijas de potentados señores, pues se juzgaba que ello era bueno para su condición femenina, impulsiva e irracional. Y en esto pues tenemos que disculparles, y en tono de mea culpa, desde mi punto de vista filosófico, porque en aquella época se tenían por fuentes de conocimiento a Platón y Aristóteles, y Platón y Aristóteles tenían a la mujer, como todos los griegos, como animales con sentimientos, pero poco más. Por tanto, el ajedrez les venía bien para fomentar su raciocinio y su equilibrio mental. Ahora bien, en el siglo XV, quién sabe si por ser juego de mujeres o, como dicen, el influjo de ciertas reinas como Isabel la Católica, la dama se introduce en un poema, Escacs d'Amor, y en los primeros tratados de ajedrez modernos firmados por Lucena y por Francesc Vicent, quien, por cierto, era profesor de ajedrez. Y diréis, ¿de algún príncipe? ¿De algún marqués? ¿De algún conde? No, de una mujer, de Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro IV. Esta relación favorable de la mujer con el ajedrez se mantuvo firme todavía en pleno siglo XVI, ya hemos entrado en la modernidad casi. Prueba de ello nos lo ofrece Teresa de Ávila, Santa Teresa, en Camino de Perfección, que curiosamente es la patrona de los ajedrecistas españoles, revelándose aficionada al juego de estrategia, y vamos a escucharla dirigirse a las monjas del convento que, a lo que se ve, pues también sabían jugar. Aquí abro las comillas. Y no os parezca mucho todo esto que voy entablando el juego, pues creed que quien no sabe concertar las piezas de ajedrez, que sabrá mal jugar, y si no sabe dar jaque, no sabrá dar mate. Y ahora, atención, para comprender esta frase que ha hecho correr ríos de tinta y que me dio la pista sobre todo lo demás. ¿Y cuán lícito será para nosotras esta manera de jugar y cuán presto, si mucho lo usamos,
daremos mate a este rey divino que no se nos podrá ir de las manos ni querrá. Vemos aquí cómo el ajedrez servía para captar varones. Pero algo sucedió en el siglo XVI que desplazó por entero a la mujer no tanto del tablero cuanto de la historia oficial del mismo. Nombres como Pedro Damiano, Ruy López de Segura o Leonardo da Cutri acapararán el protagonismo competitivo a través de la publicación de tratados y de la disputa de partidas registradas. El hecho se puede explicar debido a que las mujeres se las tenía muy restringida, si no prohibida, el acceso a la publicación de obras, así como jugar públicamente en competiciones con los hombres. No se entendía que una mujer compitiera con el hombre. Competición en el sentido de juego, no de excusa amorosa. Pues bien, sin excluir la certera incidencia de estos factores sociales apuntados, también pudo ocurrir lo siguiente. Como quiera que el juego continuara siendo común entre las aristócratas, como lo prueba la afición de la reina Isabel I de Inglaterra y entre las mujeres cultas de buena posición, no parecería estrategia desacertada de amantes y pretendientes haberse interesado por el juego durante aquellos siglos, de una forma para acercarse a las mujeres y poder pasar con ellas largas tardes de verano, sentados al lado de un jardín, a la luz pública, sin que ello fuese motivo de habladurías. Todo lo contrario, si se jugaba una partida de ajedrez y todo el mundo te veía, quedaba claro que ese hombre dejaba intenciones sobre la mujer y que la mujer le decía más o menos sí. De lo contrario, se negaría al juego. Luego ya el ajedrez fue sustituido por el abanico y por el baile en estas lides amorosas. Así, el juego, antes de como deporte o como ciencia, de modo más sutil, fue durante varios siglos un instrumento de cortejo y galanteo, similar al del baile, y faltó tiempo para que las damas apreciaran las ventajas de emplear este instrumento como modo de selección de los caballeros, pues si un pretendiente era capaz de aprender a jugar al ajedrez para pasar una tarde con ella, además de inteligencia, mostraba delicadeza y gran desprendimiento personal de recursos y riqueza, pues solo los potentados y pertenecientes a clases acomodadas de aquel entonces se podían permitir tanto ocio, más también de virtudes al emplear su tiempo en un juego femenino y no irse a la taberna a emborracharse o jugar a los dados, por ejemplo. Mas sería en esta propicia circunstancia que las jóvenes y señoras fueron apreciando, para disgusto propio, cómo lo que al principio fue una excusa para quedar, para un encuentro amoroso, los hombres de pronto lo tomaron como motivo central, sobre todo cuando las mujeres les iban arrinconando con las piezas y su ego empezaba a ser humillado. ¿Qué ocurrió entonces? Que poco a poco, una a una, en este caso sin ponerse de acuerdo, las mujeres fueron declinando el mostrarse buenas jugadoras de ajedrez con los hombres porque no les salía a cuento ganar una partida y perder un pretendiente. Y se daban cuenta que cuanto más fáciles se dejaban ganar, el otro se ponía más contento y les pedía matrimonio. ¿Qué pasó con el tiempo? Que las mujeres en esta situación pues dejaron de estudiar ajedrez o de jugar entre ellas para aprender más, porque para jugar mal les valía poco, y se dedicaron al ajedrez didáctico, lúdico, recreativo, de problemas donde uno juega consigo mismo. Y lo hicieron de forma secreta y apartada de las miradas y de los oídos de los hombres. Luego explico por qué sucedió esto brevemente, que estoy ya terminando. Aprendida la lección, tenemos que reflexionar sobre esta posibilidad. Con todo, durante el siglo XVIII se sabe que la emperatriz Catalina II la Grande de Rusia y la emperatriz de Austria, María Teresa, eran aficionadas al ajedrez. Y si eran aficionadas a las reinas, imaginaros todas sus damas de compañía, que la reina no jugaba sola. De hecho, la última, María Teresa, jugó contra el turco, ese supuesto autómata. Pero mientras los encuentros de ajedrecistas hombres siguieron su curso y desarrollo triunfal, desde el siglo XV hay torneo, pues todos sabemos decir a Leonardo da Cutri, a Greco, a Boy, a Ruy López, a la Bourdonnais, a Morphy, a Fridor, todos, hay una cadena ininterrumpida.
Entre mujeres no se tiene noticia de una sola partida, ni siquiera amistosa. Curiosamente, cuando a mitad del siglo XIX, en 1851, se celebró en Londres el primer torneo internacional de la historia, en el que únicamente compitieron hombres, en menos de medio siglo, 46 o 47 años, salió el primer torneo internacional femenino. Ojo al dato. Siglo XV, competiciones de hombres, no hay mujeres. Siglo XVI, competiciones de hombres, no hay mujeres. Siglo XVII, competiciones de hombres, no hay mujeres. Siglo XVIII, hay competiciones de hombres, no hay mujeres. Siglo XIX, se hace torneo internacional de hombres y se hace torneo internacional de mujeres, viniendo de Italia, de Estados Unidos, de 1000 sitios. ¿Dónde estaban las mujeres? Mi respuesta, escondidas. Tenemos documentado el caso paradigmático de Amélie Paulsen, y perdonadme la definición, pero es para acotarla, hermana del ajedrecista Ludwig Paulsen, de quien el libro del primer Congreso Americano de Ajedrez nos dice, y quiero, abro comillas, y quiero que prestéis atención a cómo se definía a Amélie, ¿vale? Es muy importante, estamos en el siglo XIX. Ya ha pasado la Ilustración, ya ha pasado el racionalismo, ya ha pasado el empirismo, estamos en la época de los inventos, mirad cómo se define una mujer. Además para halagarla. En la noche 20 de octubre de 1857 se produjo un evento que fue seguido con mucho interés por los miembros del Congreso. La hermana del señor Paulsen, la esposa de un médico que ejerce en Nueva York, jugó 2 juegos de ajedrez, primero con el señor Perrin y después con el juez Meek. Quienes hayan estudiado un poquito de historia de ajedrez sabrán que estas 2 personas son 2 portentos de categoría del siglo XIX, ¿de acuerdo? Hombre, no son ni la Bourdonnais, ni son, pues no sé, jugadores de primera fila, pero uno de ellos ha dado un nombre a un mate, el mate Meek. Bien, perdiendo el primer encuentro y ganando la segunda partida. Esta señora se cree que es la mayor aficionada de su sexo en el país y ciertamente sería clasificada de primera clase en cualquier club. Bueno, el comentario tiene mucho interés por todos lados, sobre todo la última frase. Sin embargo, ni ella ni otras como ella fueron nunca invitadas a participar en una competición oficial. Si bien, tampoco, todo hay que decirlo, tampoco hay constancia de que se les prohibiera. Ocurriendo en ello lo que hoy ocurre. ¿Cuántos hombres salen a la calle con faldas? Tampoco está prohibido, pero no lo hacemos. Bien. También es posible, como yo mantengo, que las mujeres se retiraron de toda competición y dejaron que los hombres se ganasen entre sí. A punto de concluir mi intervención, solo me resta enfrentarles a una cuestión que no por presentarse al final es la última, sino la primera que deberíamos hacernos. ¿Por qué, después de haber despreciado a la mujer como jugadora durante tantos siglos, hay ahora este debate para que la mujer se incorpore al mundo del ajedrez? ¿Qué interés hay? Pues os lo voy a decir. El ajedrez, hoy, más que un juego, más que un deporte, más que una ciencia, más que un arte, más que una herramienta pedagógica en las aulas, más que la panacea terapéutica contra el Alzheimer, lo que hoy es un negocio. Y como negocio que es, conviene que la mujer se incorpore a él, como en su día convino que la mujer se incorporase al mundo laboral, no para que se liberase, sino para bajar los precios de los salarios, y no, como también se hace con los inmigrantes, etc. Cuantas más mujeres haya ahora en el ajedrez, más clases extraescolares, más entradas en las webs, más participación de inscripción en los torneos, más pago de elo internacional a la federación, más fichas deportivas, etcétera, 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 etcétera. Pero la mujer, que en el siglo XX ha aprendido lo que le cuesta hoy en día y lo que le ha costado liberarse, se lo está pensando. Y por eso los hombres estamos perplejos preguntándonos, ¿por qué no vienen cuando las llamamos? He dicho.